¿Lo tiene, iglesia? Capítulo 27 en el verso 4, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Leámoslo juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Padre, queremos, Señor, pedirte para que la reflexión de tu palabra traiga a nuestra vida alimento. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a edificar, Señor, mucho más nuestra vida espiritual. Tenemos hambre y sed, Señor, de tu presencia. Queremos, Espíritu de Dios, aprender la disciplina, Señor, de la contemplación. Aprender a pasar tiempo delante de ti, Señor, y saber, oh Dios, que el tiempo invertido en tu presencia para nuestras vidas no es pérdida, sino ganancia para todo lo que necesitamos emprender. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. He titulado al sermón de esta mañana: aprendiendo a contemplar su presencia. Creo, iglesia, de que la contemplación es una disciplina que tenemos que aprender. Cuando hablamos de contemplar, quiero en un concepto ayudarle a que visualice de qué se trata esto. Contemplar significa una mirada cuidadosa y deliberada que interpreta a un objeto. Yo esta mañana podría introducir este sermón diciéndole: ¿cuántos conocen a Dios en este lugar? ¿Y qué me diría usted? ¿Cuántos conocen a Dios? Conocer a Dios pareciera de que lo derivamos, iglesia, de que podemos orar, o que podemos venir a la iglesia, o que podemos quizá cantar, o no sé. A veces pensamos que conocer a Dios es solamente haber repetido una oración, o que somos miembros de una iglesia. Creo de que conocer a Dios va más allá de esas cosas simples. Conocer a Dios no es posible cuando no aprendemos a contemplar. Para conocer a alguien tenemos que contemplar a la persona. Y cabe mencionar de que contemplar no es como estar apapachando a alguien, o como estar dándole cariño a alguien cuando le pasó algo. No, sino que es una disciplina que necesita paciencia, que necesita, iglesia, observación, que necesita que usted indague, que usted observe, que usted pueda visualizar a la otra persona. Y probablemente usted a muchas personas las conoce no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Amén. Contemplar no es solamente ver. Cuando hablamos, iglesia, del capítulo 27 en el verso 4, quiero que vaya a la parte B del verso. Y dice el salmista que él ha demandado una cosa a Jehová, y que esté todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué quiere estar ahí? Vea la parte B. Para contemplar, para contemplar. O sea que usted y yo debemos anhelar estar en la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para contemplar la hermosura de Jehová. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando los cantos inician, pareciera de que el Espíritu de Dios hace una descarga en usted. Cuando usted viene problemado, con cargas, y usted empieza a adorar al Señor, solo contempla la hermosura del Señor y el Espíritu Santo empieza a ministrar su vida con poder. Cuando venimos a este lugar, necesitamos aprender, iglesia, de que necesitamos poner de nuestra parte. Y contemplar es una acción que también nosotros debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo venimos cansados, venimos con problemas, venimos con dificultades, pero sabemos de que cuando adoramos al Señor algo sucede. Cuando vemos al salmista, iglesia, encontramos a un hombre que tenía hambre y sed de la presencia de Dios. Y yo creo de que necesitamos, iglesia, aprender del Señor, así como David aprendía de él. Una cosa es, por ejemplo, hablando siempre del término contemplar, para que me lo entienda mejor. ¿Cuántos han ido al mar en más de alguna ocasión?
Amén. Ay, ¿nunca han ido al mar? No, dice. Y usted se queda viendo hacia el mar y hacia esa, ¿cómo se dice? A esa obra inmensurable de parte de Dios. Y usted solamente sabe que su Dios es maravilloso. El mar no le está hablando, pero en lo que usted logra percibir, sabe que Dios estuvo ahí con sus manos haciendo esa obra. Eso es contemplar, eso es contemplar. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, créame, a veces no va a necesitar palabra. Cuando usted entiende la disciplina de la contemplación, usted a veces va a venir, va a cerrar sus ojos, va a empuñar sus manos, y en esa contemplación de fe, sabiendo que Dios está aquí, sin decir una palabra, esa contemplación a usted le va a dar el descanso que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero se necesita de nuestra parte, iglesia, porque podemos venir a este lugar y será más fácil estar viendo al vecino. Será más fácil estar viendo, ¿qué decirle? Que andan las cucas por aquí arriba. Será más fácil de distraerse en otras cosas. Ya se fijó las cucas que andan por ahí. Yo a veces estoy predicando, hay otro hermano que está predicando y todo va a ver la cuca, ¿verdad? Y yo digo, qué terrible. Yo fui el último que me di cuenta y ahí anda paseando. Pero es increíble que a la hora del culto sale. Se da cuenta. Entonces hay que ayudarle a que vaya creciendo. Contemplar, iglesia, necesita esfuerzo de nosotros. Porque probablemente usted y yo, quizás en medio de nuestra vida, no hemos entendido esos detalles. Y al venir a la iglesia nos distraemos. Estamos perdiendo el tiempo. Y esa no es la razón de estar acá. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? Levánteme la mano, por favor. Los jóvenes, los jóvenes. Excelente. Los jóvenes, dijeron. No, todos estamos jóvenes. Amén. ¿Cuántos jóvenes saben que vienen a la casa del Señor para aprender de Dios? Jóvenes, ¿cuántos? Amén. Necesitamos poner de nuestra parte. Jóvenes, tenemos una etapa en donde estamos molestando y estamos haciendo dinámica y estamos haciendo otras cosas. Pero cuando estamos dentro del templo, debemos aprender a contemplar a Jehová. Debemos aprender a contemplar a Jehová. Usted que viene con problemas, en contemplar, en poner una mirada cuidadosa. Y esto es interesante, porque cuando usted contempla a Jehová, suponga este ejemplo. Usted viene con problemas de su casa. Usted en su familia tiene un miembro que no ha conocido a Jesús. Y cuando viene a este lugar, usted contempla a Jehová. Y el Espíritu Santo en esa contemplación le empieza a decir: acuérdate que no estás confiando en hijo ni en hombre, para que tú te estés preocupando. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Yo voy al frente de tus necesidades. Y empieza el Espíritu Santo en esa contemplación a hacernos sentir completos en Él. Amén. Cuando usted y yo venimos a este lugar y contemplamos la hermosura de Jehová, el Espíritu Santo, según la necesidad del corazón, empieza a ministrar, sin importar la edad. Porque a veces no solamente tenemos problemas económicos, a veces tenemos problemas del corazón. Y sentimos que no podemos ya. A veces estamos atravesando traiciones, atravesando situaciones difíciles en nuestras familias. Estamos atravesando probablemente consejos que nos están queriendo llevar lejos del Señor. Pero son cosas de que cuando contemplamos la presencia del Señor, Él se encarga de ministrar nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo aprendemos a contemplar la presencia de Dios? Yo le voy a dar una sola respuesta para que aprendamos eso. Y para eso, iglesia, necesitamos convertirnos en adoradores. Para que contemplemos la presencia de Dios, usted y yo debemos ser adoradores. ¿Y qué significa, iglesia, que debo de convertirme en un adorador? Desglosemos este detalle. ¿Cómo usted y yo podemos convertirnos, iglesia, en un hombre, en una mujer que adora a Dios? Cabe mencionar que el término no está haciendo referencia a un tono o a un estilo de música, sino a un estilo de vida. Amén. Adorar no es un canto suave. Adorar es un estilo de vida. Amén. ¿Qué es adorar? Un estilo de vida.
¿Cómo nos convertimos entonces en un adorador? Yo debo de aprender, iglesia, a entender el propósito del sacrificio de Jesús. Cuando usted y yo venimos a este lugar, debemos recordar que no estamos en este lugar por mérito propio. Un día Cristo murió en la cruz del Calvario para que podamos adorarle usted y yo. No nos acercamos a Dios solamente porque se nos antoja la gana. No. La sangre de Cristo debe de estar en el hombre para que pueda entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Si usted y yo queremos, iglesia, volvernos adoradores, en primer lugar debemos tener una actitud de gratitud, porque estamos aquí por la misericordia de Dios, no por méritos propios. Cuando recordamos el sacrificio de Jesús, entendemos, iglesia, que nuestra adoración debe de ser el resultado de un corazón que le agradece a Dios tantas bondades que no merecemos. Y esto literalmente, no merecemos todo lo que Dios nos da. No lo merecemos. Es solamente gracia y misericordia de Dios. Entonces yo debo de aprender, iglesia, a tener gratitud. Cuando usted y yo, iglesia, hablamos de convertirnos en un adorador, entenderemos entonces que un adorador que entiende el sacrificio de Jesús, también, iglesia, deberá ser una persona que está aprendiendo a amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Vaya conmigo, por favor, a Mateo. Mateo, aleluya. Capítulo 22. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Lo tiene, iglesia? Vaya conmigo al verso 37. ¿Lo tiene? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. ¿Y qué dice, iglesia? Y grande mandamiento. No podemos hablar, iglesia, de aprender a contemplar la presencia de Dios si no nos volvemos adoradores. Pero ¿qué se requiere para que seamos adoradores? En primer lugar, yo debo de tener una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento. En segundo lugar, esa gratitud debe de ayudarme a amar más a Dios. Y yo debo de aprender, iglesia, a ir midiendo mi crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo yo medir mi crecimiento espiritual? ¿Qué tanto usted y yo estamos creciendo en las disciplinas espirituales? Desde que conocimos a Cristo, empezamos a orar 5 minutos. Hoy, después de 10, 15 años de haber conocido a Cristo, pasamos hasta días enteros en la presencia del Señor. Amén. Santo. Usted mide su amor a Dios en la medida que va disponiéndose a las disciplinas que a usted le ayudan a fortalecer su fe. Pero también cabe mencionar que podemos medir, iglesia, cuando eso no está en nuestras vidas. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no estamos asistiendo a la iglesia, cuando fácilmente nos fijamos en cosas vanas o en cosas pasajeras y nos desvían del propósito de Dios. ¿Cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? Que en medio del templo hay un mover del Espíritu Santo grande y yo no logro sentir algo. Yo no logro sentir su presencia. No logro sentir ese toque del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con mi vida de adoración? Quiero contarle un detalle que me pasa todos los días. Una de las cosas que el Señor me ha permitido es aprender a reparar teléfonos. Santo. Y una de las cosas que me impacta, no sé si usted lo hace en el trabajo que desarrolla. El conocimiento y todo eso es buenísimo, pero hay cosas, los que son mecánicos tal vez me van a entender. A veces hay cosas que no le hallan ni patas ni cabeza. Solo está fallando y no se entiende. Peor que los clientes llegan y yo les pregunto, por ejemplo, mire, se le mojó el teléfono. Y el cliente me dice, no, si es que en la bolsa lo han dado siempre. No, nunca se me ha mojado. Y cuando lo destapo, mira, le digo con quien está conmigo, y le caen las gotitas de agua. Y cuando a lo que quiero llegar es a esto. A veces
hay trabajos que desde el momento que yo empiezo a desamblar, empiezo a decirle en mi mente al Señor: Señor, dame sabiduría, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y de las cosas que a veces son complicadas, siempre terminan solucionándose. Pero no le quiero en algún momento dejar una idea así como vaga. Una vez, recuerdo de que había un teléfono que me había pero matado para que se levantara, porque había sido mojado. Total, me di por vencido. Señor, le dije, ¿qué pasó con tu respaldo en este momento? Y mire, solo porque no lo digo en voz alta, no porque parezco loco en mi mente, en mi corazón. Quizás estoy trabajando y Señor, ayúdame, Señor, Señor, Señor. Y aquella intención de que todo viene de Él, no de uno. Entonces en ese teléfono ya se me habían agotado las ideas, las técnicas, los circuitos. Ya no sabía qué hacer. Entonces en esa que la armé, lo agarré y yo empecé como a tirarlo así, miren. Yo dije, molesto, a tirarlo. Ya por gusto. En una de esas alguien me habló y flum, en lo que tenía que cacharlo, se me cae el teléfono. Vaya, dije, hoy sí lo terminé de fregar. Uy, Señor, se le salió volando la batería, la tapadera se abrió. Y cuando lo empecé a armar, le puse la batería, lo traté de encender y ¡pam! Encendió el teléfono. Vaya, dije yo. Así que de aquí en adelante solo los tiro y se reparan. Increíble. Increíble. Ahora, lo que quiero llegar es a esto. Su corazón de adorador debe estar presente en todo tiempo. En todo tiempo, iglesia. Usted cuando contempla la hermosura de Jehová, no solamente es acá, en donde usted está. Su trabajo será mejor, sus respuestas serán mejor, su paciencia irá creciendo, la llenura del Espíritu Santo será especial. Y cuando venga a la casa del Señor, usted va a sentir que todo el día ha estado conectado con el Señor. ¿Por qué? Usted es un adorador. Usted es un adorador. Y un adorador que debe de entender que fue Jesús quien murió y que la gratitud por ese sacrificio a mí me debe proyectar que debo de amar a Dios cada día más. Entonces podemos hacerlo, porque se necesita, iglesia, solamente una actitud de agradecimiento. ¿Qué podemos, iglesia, entonces detallar acerca de un adorador? Le estoy enseñando a que aprendamos a contemplar la hermosura de Jehová. En primer lugar, debemos entender, iglesia, de que nos convertimos en adoradores por la actitud de agradecimiento ante el sacrificio de Jesús. En segundo lugar, debo de entender que como adorador, yo debo de amar a Dios cada día más. Y en tercer lugar, también, iglesia, debo de entender que a un adorador se le demandan características. Y dentro de las características de un adorador, en primer lugar, vaya conmigo a Salmo capítulo 51. Salmos capítulo 51. Vea por favor el verso 1. ¿Lo tiene? Capítulo 51 de Salmos, verso 1 dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién dice, iglesia? De mí. La primera característica de un adorador que yo podría decirle es humildad. Humildad. Un adorador necesita humildad. Y en primer lugar, la humildad es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. Si usted y yo nos convertimos en adoradores, somos agradecidos. Estamos amando más a Dios. Amén. Pero dentro de ese proceso yo debo crecer en humildad. Me encanta el salmista en el capítulo 51, cuando él con humildad está reconociendo sus faltas. ¿Sabe que cuando buscamos a Dios, iglesia, la primer dinámica que deberíamos de tener es pedirle perdón al Señor por nuestras faltas? A veces usted y yo hasta de manera inconsciente le fallamos a Dios. Amén.
Hay cosas que a veces en nuestra mente están solamente ahí y quizás ni cuenta nos damos con nuestra mirada, con nuestros gestos o a veces con comentarios que a nuestra conciencia aparentemente no afectan, pero que quizás hemos lastimado a alguien. Cuando usted y yo somos humildes, le decimos al Señor, como buenos adoradores: Padre, te pido perdón por mis faltas. Todos los días debiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque le fallamos al Señor. Le fallamos al Señor. Dice la palabra que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, ¿qué dice, iglesia? Somos mentirosos. Porque sí le fallamos a Dios. Cuando usted y yo, iglesia, somos adoradores, debemos entender que se requiere humildad. En este caso, iglesia, la humildad nos abrirá la puerta de la presencia del Señor. Porque cuando yo en mi vida sé que, o tal vez no sé, dejémoslo en el término que yo ignoro las áreas donde a veces estoy mal, partamos de ahí. Yo muchas veces vengo ante la presencia del Señor y solamente siento reprensión o siento que hay una barrera. Cuando yo soy un adorador humilde, lo que debo de hacer es empezar a clamar por el favor y la misericordia de Dios. Para contemplar, recuerde algo: esto no es algo acelerado. Venimos a la iglesia en un tiempo de hora y media, 2 horas. Usted y yo no vamos: Señor, derrama. No. Primero, delante de Dios, pongámonos a cuentas. ¿Sí? Limpiémonos. Pidamos al Señor su favor, como un adorador humilde. Cuando usted y yo venimos, iglesia, estaremos en un segundo detalle. Vaya conmigo a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Santo. En el verso 10, por favor. ¿Lo tiene, iglesia? Capítulo 6 de Daniel, en el verso 10, dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró ¿en dónde, iglesia? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué dice, iglesia? Se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Si usted y yo somos humildes, iglesia, las puertas de la presencia del Señor, usted y yo sentiremos que están más atentas o disponibles, o estamos más sensibles a encontrar ese toque del Espíritu Santo. Eso a nosotros nos ayudará en una característica también importante. Un adorador, aunque usted no lo crea, siempre está dispuesto para el Señor. Siempre está dispuesto para el Señor. ¿Qué significa esto? Si usted y yo somos adoradores y contemplamos la hermosura de Jehová, hoy después de este culto vamos a quedarnos limpiando toda la iglesia, y usted y yo nos vamos a quedar. Amén. Amén. No, lo vamos a proyectar, ¿verdad? Si de repente empezáramos, iglesia amada, a proyectar formas en donde vamos a buscar a Dios y todo lo que corresponde a nuestra gratitud como adoradores, estaríamos como adoradores siempre dispuestos a lo que hay que hacer. Dispuestos a lo que hay que hacer. Un adorador, iglesia, cuando sabe que delante de la presencia de Dios está disfrutando continuamente, no le pone peros al Señor. Siempre quiere decirle a Él: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Un adorador no le pone excusas al Señor. Tercero, vaya conmigo a Daniel capítulo 3 en el verso 15. Daniel capítulo 3 en el verso 15. Y aquí vemos la historia de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3 en el verso 15. ¿Lo tiene? Verso 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de ¿qué? Un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Qué dice, iglesia? Nos librará. En tercer lugar, un adorador siempre honra a Dios. No lo abandona cuando hay problemas. No lo abandona cuando hay malas noticias. No lo abandona cuando hay dardos de Satanás. No lo abandona cuando se acabó o se cerró una puerta. Cuando somos adoradores, iglesia, sabemos que somos adoradores no por el recurso económico que Dios nos da, sino por las misericordias que en el ambiente espiritual hemos recibido. Y qué mayor misericordia que por la sangre de Cristo usted no está condenado a un infierno eterno, sino que por la sangre de Cristo ahora usted tiene vida eterna. Un adorador honra a Dios en todo tiempo. Si usted en algún momento, iglesia, ha pensado dejar, abandonar, huir, escaparse, dejar de luchar, no lo haga. Pídale perdón a Dios. Esté dispuesto a lo que Dios quiere hacer y hónrelo a pesar de los problemas. A veces usted y yo no entenderemos lo que vivimos, pero sepa que Dios no ha perdido el control de nuestras vidas. Y aunque duela, al final el Señor nos va a ayudar a entender su propósito. Hoy no lo entendemos, mañana el Señor será fiel. ¿Qué más podemos aprender de un adorador? Dos más le voy a decir. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 en el verso 18. Y note la invitación que hace Jesús. Capítulo 4, en el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice, iglesia? Y les haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el siguiente verso? Ellos entonces... ¿Qué dice, iglesia? ¿Cómo dice? Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice, iglesia? Le siguieron. Extraigo este principio no para descontextualizarlo, sino para decirle algo. Un verdadero adorador conoce la voz de Jesús. Conoce cuando Jesús le habla. Y cuando Jesús le habla, un adorador siempre está dispuesto a servir al Señor. Siempre, siempre. Cuando Jesús está hablándonos, un adorador está atento a esa voz. Y esa voz, así como Jeremías, hablamos el domingo anterior, de que él queriendo abandonar lo que Dios le había dado, había un fuego, el Señor lo había persuadido. La voz de Cristo siempre va a persuadir a un adorador. Y ¿sabe qué es lo más increíble? Cuando somos persuadidos por Cristo, no nos negamos a su llamamiento. Le decimos: ahí voy. En este caso hay dos hombres que escuchan a Jesús y dice que al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Un adorador siempre está dispuesto a servir al Señor. Y para finalizar, las características. Salmo 24, nuestra base. Salmos 24. Perdón, entonces sí, 24 es un error de dedo acá. Aquí sí es 24. No sé por qué le dejé a mis notas retornar a texto base. Capítulo 24 de Salmos. En el verso 1, ¿lo tiene, iglesia? Dice el verso 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Cuando usted y yo vemos este verso, encontramos en primer lugar, iglesia, una expresión de adoración. Reconocemos la bondad y quién es nuestro Dios. Pero debemos también entender, iglesia, de que el limpio de manos y puro de corazón es una persona que ha aprendido a deleitarse en Jehová. Usted y yo, cuando nos acercamos a Dios, debemos entender algo. No nos acercamos solo porque hicimos una vez una oración de fe. Y aquí es donde el punto de esta exposición me agrada para decirle lo siguiente. Probablemente en nuestro día a día usted y yo podemos vivir como se nos antoje la gana. Pero debemos entender algo. Si en nuestra vida no hemos aprendido aún a ser adoradores, cuando venimos a la casa del Señor, el resultado de buscarle a Él es lo que evidenciamos estando aquí. No podemos, iglesia, y créame que los ministros no tienen una fórmula mágica para que por una palabra bonita usted sienta un clic y usted empiece en ese momento a desbordar. No. Muchas veces el Espíritu de Dios está moviéndose acá y yo no siento nada. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué logro en medio de mi vida si sigo con esa dinámica? Nada. Porque estoy desperdiciando lo que Dios me ha dado. ¿Y qué obstaculiza ese mover del Espíritu Santo? Que probablemente no estoy desarrollando adoración en mi vida. Quiero ser adorador cuando vengo a la iglesia. Pero cuando vengo acá, como que no me funciona. Como que no trabaja. Como que el ministro, como que el predicador, no. En mi corazón hay una agonía espiritual. Yo he descuidado mi vida diaria, mi búsqueda personal. Quiero muchas veces que el Señor, cuando vengo aquí, derrame su presencia, pero yo me olvidé de Él durante toda la semana. ¿Qué sucede? Yo no conozco cómo buscarle. No identifico cuando es Él. No logro discernir cuando el Espíritu Santo quiere tocar mi corazón. Entonces, ¿qué hago, pastor? Necesitamos pedirle a Dios de todo corazón que nos arrepentimos de nuestro descuido espiritual. Accionando sobre esa actitud, iglesia, vamos a abrir brecha en los problemas que tenemos. Pero yo no puedo, iglesia amada, estar en este momento diciendo que ser adoradores solo lo logramos acá. Acá tenemos la respuesta de lo que hacemos en el día a día. Si usted durante todo el día está buscando al Señor, cuando viene aquí, usted solo estalla con palabras de amor para Él. Usted empieza a buscarle. Pareciera que es la continuación de su día. Y no sé si también a usted le ha pasado. A veces venimos a la iglesia después de un día de trabajo pesado, pero cuando empezamos a adorar al Señor, todas esas cargas se van. Cuando el Espíritu de Dios empieza a ver nuestro corazón dispuesto, atento, con humildad, con una disposición increíble, el Espíritu de Dios empieza a obrar. Y al final, iglesia, lo que nos interesa al congregarnos en este lugar es que su presencia nos ministre. Dígame por favor, ¿qué gracia tiene que usted y yo vengamos a la iglesia y nos vayamos igual? No tiene ninguna gracia. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Se lo vuelvo a repetir: para contemplar la hermosura de Jehová, no para otra cosa. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y al finalizar este sermón haremos una pequeña práctica, porque hay cosas que usted y yo a veces sentimos aburridas, pero que necesitamos aprender a disfrutarlo. Es como que si esta mañana le dijéramos al Señor, imagínese aquel canto: Santo, Santo, Santo,
Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. ¿Cuánto tiempo podríamos decir eso? Contemplar su hermosura significaría que podríamos pasar horas diciendo eso. ¿Aburridos? No, disfrutando su presencia. ¿Dónde encuentro yo esa satisfacción de adorarle? Cuando yo me he vuelto un adorador. Un adorador es humilde. Un adorador está dispuesto siempre. Un adorador le sirve al Señor. Un adorador honra a Dios en todo tiempo. Y un adorador siempre está dispuesto para su presencia. Quizás usted y yo a veces sentimos que los problemas nos agobian para adorar al Señor. Pero cuando ustedes y yo seamos adoradores, problemas van a venir acá, problemas van a venir acá. Pero usted y yo, con nuestra mirada firme en el Rey, sobre la roca inamovible, llegaremos al final de nuestra carrera para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se detenga, porque el Señor no nos ha llamado para retroceder, sino para ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo es más fácil? Siendo adoradores en espíritu y en verdad. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Te damos gloria, Señor. Eres digno, 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 digno de gloria. Póngase sobre sus pies, iglesia amada.